Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día en punto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Emitimos a través de punto 5490 del AM. Atención a los hechos más importantes. Sicarios asesinaron al exgobernador del departamento del Caquetá, Germán Medina Triviño. El hecho ocurrió en la mañana de este martes en el sector del Torazo, en la capital del departamento del Caquetá. En un atentado sicarial, reiteramos, fue asesinado en Florencia el exgobernador del departamento del Caquetá, Germán Medina Triviño. El hecho ocurrió en la capital del departamento del Caquetá. El exgobernador, que había ejercido su mandato entre el 2010 y el 2011 por el Partido Liberal, fue asesinado de 4 impactos de bala. Según testigos, 2 sicarios que se desplazaban en motocicleta lo ultimaron y luego emprendieron la huida. Germán Medina estuvo en la cárcel por procesos en su contra y había reemplazado en la gobernación a Luis Francisco Cuellar, asesinado por la entonces guerrilla de las FARC. Este es uno de los hechos más importantes del momento en Colombia. 12 del día, 2 minutos, sigue siendo noticia el tercer pico de la pandemia del coronavirus en Colombia. Hay alerta sanitaria para Barranquilla, Bogotá, Medellín y Santa Marta. El panorama nacional a esta hora con Margaret Ojalvo. Muy buenas tardes. Don Didier, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. A esta hora, exactamente 2 minutos de la tarde. Si bien no se ha oficializado como tal, no hay un anuncio oficial que diga ya llegó el tercer pico, se está viviendo en todas las ciudades y las autoridades locales están actuando como si ya lo estuvieran viviendo porque los aumentos son muy grandes. Bogotá registró en las últimas horas 1.300 nuevos casos, Santa Marta 273. Para Semana Santa, Bogotá está identificando una serie de medidas que tienen que ver con la no asistencia a las iglesias, según anuncio del distrito en voz de su alcaldesa. No hay ascenso a Monserrate, no se va a poder subir por el camino tradicional a Monserrate. Quienes quieran llegar lo tendrán que hacer por el telesférico o funicular. Sin embargo, hay aforos limitados y se invita a las personas a que se queden en su casa y que no viajen, que desde la televisión, desde la radio, desde las redes sociales sigan los actos litúrgicos, que por favor no se reúnan con personas con las que no convive, así sean sus familiares, que no lo hagan. Las celebraciones se deben realizar, como decimos, desde casa. En Santa Marta, Medellín y Barranquilla también están en alerta. Es muy preocupante la ocupación de las UCIs. Por ejemplo, Barranquilla 85%, Medellín 85%, y para el caso de Bogotá 63.4%, pero genera una alerta grande porque incluso dado que en estas otras ciudades capitales del país lleguen a la ocupación máxima, tendrá Bogotá que prestar ayuda, atender, recibir estos pacientes de UCI. Es importante entender que Barranquilla entra en alerta, así lo anunció su alcalde Jaime Pumarejo. Desde mañana a las 6 de la tarde, todos los días y hasta el lunes, pasado el lunes de Pascua, pasada la Semana Santa, se impone el toque de queda en La Arenosa, 6 de la tarde a 5 de la mañana, de miércoles al domingo, prohibición de reuniones de más de 8 personas. Y es que en Barranquilla han entendido, después de identificar por qué estos aumentos tan grandes, es que las personas que estuvieron mucho tiempo tranquilas, cuidándose en su casa todo el año pasado, decidieron que porque llegó la vacuna ya no pasaba nada y que además
estaban fatigados de estar en casa, entonces se reúnen en las casas de los familiares y estas celebraciones han llevado a que se aumente el contagio. Por eso la invitación en todas las ciudades, Barranquilla, que está en alerta, Santa Marta, que ha bajado los casos, y Medellín, que los está aumentando y que probablemente tendrá que pedir soporte a otras ciudades para el manejo de camas UCI, están llamando la atención para que permanezcan en casa, para que no se reúnan con personas distintas a su núcleo con el que viven y cumplan todas las normas de seguridad, los protocolos de bioseguridad. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Margaret. 12 del día y 5 minutos. También queremos destacar en otros hechos importantes del momento la situación de Salvatore Mancuso, que reveló un general y un coronel habrían ayudado a las autodefensas. Empezaron a conocer detalles sobre la manera como operaban las autodefensas en el país, así que Salvatore Mancuso, un jefe paramilitar, reveló que un general y un coronel habrían ayudado a las autodefensas. En su declaración ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior, mencionó al general retirado Iván Ramírez. Los nombres de algunos militares y policías que habrían contribuido a la formación de los grupos paramilitares en la costa caribe colombiana fueron revelados por el jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. Entre los nombres mencionados por Mancuso, preso en una cárcel de los Estados Unidos, ante el magistrado José Jaxel de la Pava, sobresale el del general en retiro del ejército Iván Ramírez Quintero, uno de los hombres más destacados de la inteligencia militar en el país. 12 del día, 7 minutos. También hay noticia sobre la primera condena por el asesinato de un grupo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Ampliación de esta noticia con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, a 28 años y 8 meses de prisión fue condenado Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, por el secuestro y homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo de 2018, cuando el grupo Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC retuvo al equipo periodístico en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, el extinto alias Guacho ordenó el asesinato del equipo perteneciente al diario ecuatoriano. El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron las víctimas del secuestro y asesinato. Alias Reinel deberá cumplir su condena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, además de pagar una multa equivalente a 5.056 salarios mínimos legales vigentes. Por este hecho, también se encuentran en proceso condenatorio Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, y Gustavo Espina Hernández, alias Barbas. Gracias, Nicolás. Las 12 del día, 8 minutos. En 3 semanas, Colombia extraditará a 3 miembros más del ELN a los Estados Unidos, según reveló en la mañana de hoy el Ministerio de Justicia. El titular de esa cartera, Wilson Ruiz, aseguró que además de alias Ales, también se enviará a suelo estadounidense a alias Picón. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo sobre la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Ales, quien sería el primer miembro del ELN al que juzgará la justicia de los Estados Unidos. Según Wilson Ruiz, en abril se realizarán en total 3 extradiciones de miembros del ELN a suelo norteamericano. Las 12 del día, 8 minutos. También tenemos noticias de una emergencia que se presenta en el departamento de Caldas. Llegan equipos especiales para rescatar a los mineros en el municipio de Neira. La información con Nicolás Rivera. Los oyentes que nos están sintonizando a esta hora del día, y pues sí, lo que pasó fue que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana llevó una enorme motobomba de 15 pulgadas y 1.5 toneladas de peso, que fue prestada por un particular para intentar evacuar el agua de la mina, donde siguen alrededor de 11 personas atrapadas. La comunidad y los organismos de socorro deslizaron este pesado aparato hasta la mina, con la esperanza de que esta succione el agua y que sea suficiente para poder sacar a los trabajadores. Varias horas estuvieron arrasando troncos los bomberos de IRA para que les sirvieran de rieles a la planta eléctrica. Este grupo de mujeres y hombres valientes tomaron picas, palas y machetes para abrir el paso a este equipo, hasta ponerlo al pie del socavón.
Hasta el momento no ha sido posible que su funcionamiento sea óptimo porque tiene filtraciones de aire, pero sin embargo la comunidad y los organismos de socorro no se rinden y lograron llevar hasta el lugar una retroexcavadora para que les ayude a desviar el curso del río Cauca lo suficiente para que el agua no siga entrando. La gran familia minera guarda la esperanza de rescatar a sus compañeros y terminar con estos días de terrible angustia. Saben que la misión es como peligrosa, pero quieren seguir luchando para traer de nuevo a la luz a este grupo de personas que arriesgan su vida para sacar el gramo de oro de las entrañas del río Caucayón. Bueno, señor, 12 del día, 10 minutos. Margaret, y lo que pasó con la Conferencia Episcopal Colombiana, que esta es una de las noticias más importantes del momento, es que fue de manera cinematográfica, eso da para un guión seguramente en Netflix. Asaltaron la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, al lado de un batallón y de una cárcel. Hombres fuertemente armados sometieron a los celadores, estuvieron durante 2 horas y media revolcando el lugar, sacaron varias cajas fuertes. Los detalles, ampliación de esta noticia con Margaret Ojalvo. Así es, los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 6:30 de la tarde y 8:30 de la noche del día anterior. Un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías y que llegaron en un vehículo que aparentemente correspondía a los de la policía, lograron así el ingreso a esta sede de la Conferencia Episcopal, que es una sede muy bien custodiada, que tiene unas puertas muy seguras y, como decía John Didier, que está ubicado frente a la cárcel del Buen Pastor y también en las inmediaciones de la escuela militar. Pues ingresaron estos hombres y tras ellos, fuertemente armados y encapuchados, ingresó otro grupo. Obviamente dejando sin ninguna posibilidad de resistirse a las 2 personas que se encontraban en ese momento en esta sede episcopal. Ellos iban directo por las cajas fuertes, sabían que era lo que querían. Según el secretario de la Conferencia Episcopal, se lograron llevar 2, porque había una versión que había 5 cajas fuertes. Sin embargo, se lograron llevar 2. El monto del dinero robado no se conoce aún. El secretario dijo que no han tocado nada, están esperando que las autoridades hagan su trabajo para tratar de identificar huellas dactilares, etcétera, a ver qué pistas se pueden lograr de estos asaltantes que, como bien tú dices, John, es cinematográfico. No se entiende cómo en una zona tan custodiada y tan segura ocurre eso. Lo importante es que se llevaron una cifra de dinero y adicionalmente títulos, valores y documentos que son de interés específico para la Conferencia Episcopal. Esto ocurrió en el sector de Barrios Unidos y ya se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Gracias, Margaret. Y también hay conmoción por la muerte de una mujer de 21 años de edad. Esto en hechos ocurridos en el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas. Su ex esposo se entregó a la policía. Natalia Benítez fue hallada sin vida en su vivienda. El último mensaje que envió fue para felicitar a la hermana en su cumpleaños. La familia está clamando y exigiendo justicia. Así que hay conmoción en el departamento de Caldas por la muerte de esta joven de 21 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado en una residencia de esta población del Magdalena Medio. La expareja sentimental de la joven se entregó a las autoridades. Un audio fue el último mensaje que Angélica Joana Benítez Sánchez recibió de su hermana antes que desapareciera. En el mensaje enviado por redes sociales, Natalia felicita a su hermana por su cumpleaños, pero la celebración se vería pues empañada por esta muerte. Así que este hombre ya se entregó en poder de las autoridades. Para la familia de Natalia habría más personas involucradas en el caso, por lo que piden a las autoridades esclarecer la muerte de la joven, dijo también el coronel Eiber Fernando Alonso, el comandante de la policía del departamento de Caldas. 12:14 minutos, hay información del IDEAN. Según el IDEAN, se lanzó una alerta roja para el Caribe colombiano porque representa un peligro para la navegabilidad y la vida de los bañistas. Ampliación de esta noticia con Ramón Alberto Soto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier, con el cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Al Día Noticias. Así es, una situación preocupante por cuanto
La gente, a pesar de las prohibiciones que hay en las playas de Santa Marta, de Salgar, de Puerto Colombia, en Barranquilla, lo mismo que de Cartagena, siempre desobedecen estas alertas que lanzan las autoridades y son los primeros que arriesgan su vida al lanzarse al mar en esta temporada de vacaciones que se está ya en plena realización, como lo es el tema de la Semana Santa. Pero también hay un tema que afecta gravemente a la navegabilidad, sobre todo en los puertos de Santa Marta, Barranquilla y las que van especialmente para San Andrés cuando se presentan este tipo de anomalías que por primera vez en muchos años, pues el IDEAN ha destacado que se trata de una alerta roja. Respecto de este tema, desde el IDEAN se tomaron y se están haciendo un llamado a todas las alertas para que se tomen todas las medidas de prevención en el Caribe colombiano por las fuertes brisas huracanadas que vienen desde mar adentro. Respecto de este tema, Yolanda González, que es la directora del IDEAN, manifestó al respecto. El IDEAN emite alerta roja ante el incremento de la altura de las olas y la fuerza de los vientos, especialmente en el centro del mar Caribe colombiano y aguas adentro del litoral. Recomendación muy especial para los turistas, para la comunidad en general, para los pescadores, para las embarcaciones de menor calado, tomar las medidas necesarias dado que las olas son previstas incluso con altura entre 2, 3 y 4 metros de altura y vientos que pueden alcanzar 65 kilómetros por hora e incluso rachas más fuertes. Estas condiciones son previstas que se incrementen a partir de esta noche, incluso al día martes, miércoles y jueves de esta semana. Estará monitoreando permanentemente el IDEAN esta condición. Le recomendamos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tomar las medidas necesarias. Bueno, yo diré, Yolanda González, la directora general del IDEAN, lanzando esta alerta que desde ya es preocupante, pues y también informamos a los bañistas que deben tomar todas las precauciones. Es preferible no ingresar al mar porque ya Santa Marta está cerrado, el Rodadero está cerrado, otras playas también, como las del Tayrona, también está cerrado, pero la gente desobedece estas medidas y se expone a los peligros que va a traer estos vientos huracanados que llegan desde el Mar Caribe. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. 12:17. Saludamos al médico Stevenson Marulanda Plata. Él es el presidente del Colegio Médico Colombiano. Médico, muy buenas tardes. Bienvenido al Día Noticias. ¿Médico? Que abra el micrófono. Sí, debe ser. Médico, seguramente tiene el micrófono cerrado. Puede habilitar el micrófono. Estamos con el médico Stevenson Marulanda Plata. Él es el nuevo presidente del Colegio Médico Colombiano. Con él vamos a abordar este tema del tercer pico del COVID-19, la emergencia, con la información con la que abríamos esta emisión de Al Día Noticias. Ahí lo estamos ya registrando. Médico, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dier. Yo Gracias. gusto de interactuar con ustedes en estos días tan problemáticos para el mundo y para nuestra nación. ¿Ya estamos en el tercer pico de la pandemia o es inminente el tercer pico de la pandemia del COVID en Colombia? Bueno, ya estamos en la curva de ascenso. El pico como tal no se ha logrado, pero ya estamos subiendo y la tendencia es hacia lograr otro pico. Ya los muertos ya diarios ya van por los 160 y algo. De manera que sí, ya estamos en la curva ascendente, digamos de esa manera, y el pico como tal pues se espera para mediados de abril. Sí, señor. Claro. En la costa Caribe, en Barranquilla, sobre todo los médicos están solicitando que otra vez al encierro, cuarentena total. Usted como nuevo presidente, usted es el nuevo presidente del Colegio Médico Colombiano, ¿cuál es la posición que tiene el gremio? ¿Se debe volver a la cuarentena? ¿Se debe volver a cerrar los toques de queda? ¿El pico y cédula? Bueno, aquí hay un dilema con la economía y la salud. Y es como una paradoja que hay que entender bien. Pero ahorita mismo yo sí estoy de acuerdo con las sociedades científicas de Barranquilla que fueron
las que le enviaron la carta al alcalde de Barranquilla que volviera a retomar el tema del encierro total por estos días de Semana Santa para disminuir el contagio. Ya las UCIs en Barranquilla y en muchas partes de Colombia ya están en un nivel muy preocupante, incluyendo La Guajira. De manera que sí, yo estoy de acuerdo con las sociedades científicas de Barranquilla que fueron las que se unieron e hicieron esta carta al alcalde de Barranquilla, claro, para contener un poco la velocidad del contagio que se está pues empecinando en golpear otra vez fuertemente la población. Doctor Stevenson Marulanda, un gusto tenerlo en Al Día Noticias. Si bien la comunidad científica médica del país viene trabajando desde hace ya un año y antes arduamente en el control, manejo, vacunación de los pacientes, de que los colombianos pongamos de nuestra parte, ustedes haciéndolo todo y entregando sus vidas, como es el caso de Barranquilla, donde recientemente varios médicos muy prestantes fallecieron y en distintos lugares del país por atender a los pacientes de COVID-19. La pregunta es, como comunidad, como ciudadanos, como miembros de la familia, como padres, como hijos, como esposas, ¿por qué no estamos haciendo la tarea? Recuérdenos qué es lo que tenemos que hacer, que realmente parece fácil, pero no sé, no lo entendemos. Bueno, usted bien lo ha dicho, Margaret. Hay un relajamiento de las indicaciones que desde el principio se han dado, que son universales, que todos los días absolutamente las oímos, que es la distancia de barrera, la distancia física, la distancia que llaman social, el tapabocas, lavado de manos y la ventilación. La ventilación es muy importante. Los espacios cerrados son propicios y caldos de cultivo para que el virus se propague. La verdad que es problemas solamente de conducta, de comportamiento, de desorden, de indisciplina de la gente que no ha querido entender esto y no se dan cuenta del daño que le hacen a la población, a sus familias, como dice usted, y a nosotros, los médicos. La verdad que hemos perdido bastante. Todo es disciplina, todo es comportamiento, conducta humana, y hacer un esfuerzo y ya falta poco. El llamado de nuestro es a la vacunación, estamos en eso, y a la distancia social, tapabocas, lavado de manos y la ventilación. Eso lo repetimos hasta la saciedad. Y la verdad que gran parte del problema es que a la gente se le olvida que es real el problema, y eso lo ve uno en las calles, en todas partes. Personalmente yo lo veo y es una preocupación. De verdad que es lo único que es efectivo, hasta tanto la vacuna se consiga lo que llaman la inmunidad de rebaño y que superemos esta crisis. Doctor Marulanda, en los últimos días, antes de que se presentara este pico, se habían reducido algunas cifras y la gente pensaba que ya todo se estaba normalizando cuando llegó lo que ahora llaman esta nueva cepa. En su análisis médico-científico, ¿sí es cierto que está esa cepa o simplemente hubo un boquete, hubo un descuido? Y también el tema de los índices de vacunación, pues no ha llegado a la población suficiente para que se medio comience a notar esa inmunidad de rebaño, porque 1 millón ante 52 millones es algo demasiado mínimo para que pueda haber por lo menos confianza en el pueblo colombiano. Correcto. Bueno, usted mencionó 3 cosas. Empecemos por la última. La vacunación, la velocidad de vacunación, pues sí, ciertamente no ha sido la mejor. No ha sido en la velocidad que quisiéramos. Yo entiendo que no es fácil vacunar 50 millones de personas y el mismo gobierno y la misma sociedad está en esa curva de aprendizaje, y usted se ha dado cuenta que ha habido muchos problemas en la vacunación, y 1 millón y algo de vacunas para 50 todavía es insignificante. Por eso hay que insistir en las 2 cosas que usted dijo anteriormente. Entonces, hablemos del nivel de contagio.
Recientemente ya se sabe que en el mundo hay dos cepas nuevas. Hay una cepa brasilera y hay una cepa surafricana. Nosotros todavía no hemos podido y decirlo con certeza científica de que esas cepas estén llegando acá. Pero ayer yo, oyendo el noticiero de Caracol y oyendo a la gente de Barranquilla, el presidente de la Sociedad de Anestesia decía con claridad que los pacientes están llegando más rápido que la primera ola y que la segunda, porque al principio los pacientes que también estaban aprendiendo el tema llegaban a los 8 días, los 9 días de comenzados los síntomas. Ahora están llegando, no están llegando tarde, han llegado temprano y sin embargo se están muriendo más, porque los síntomas son más profundos. Los síntomas como que la velocidad del contagio y de la inflamación es más rápida. Entonces es probable que haya entre nosotros ya haya esas cepas brasileras, porque la tenemos aquí en la frontera, y por Venezuela o por el mismo Tabatinga o Leticia haya entrado, sí. Y ahí ya estemos nosotros participando de esas dos cepas, digamos, que han mutado, porque el virus tiene una capacidad de mutación y eso es una de las capacidades de la biología del virus, que hacen mutaciones pues prácticamente a cada rato. Entonces es probable que tengamos dos cepas nuevas y que sean la causa del contagio. Sí, señor. Otra causa podría ser que en el primer contacto la respuesta de la persona al virus no haya sido inmunológicamente competente, pero ya un segundo contacto ahora ya cogió al sistema inmunológico, digamos, más desestabilizado, y puede que eso sea una respuesta también a esta nueva morbilidad y mortalidad tan importante que estamos teniendo en esta tercera ola. Sí, señor. Pues, doctor Stevenson Palacios, queremos agradecerle, Stevenson Marulanda Plata, perdón, queremos agradecerle, se nos agotó el tiempo infortunadamente, pero hay muchos temas, esto se presta para poder profundizar sobre todo este tema de las cepas, cómo es que se logra esa mutación, y realmente el tema no es nada fácil para Colombia y sobre todo para el personal médico colombiano. Señor presidente del Colegio Médico Colombiano, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Muchas gracias a ustedes por su generosidad en entrevistarme en El Día Noticias. Un saludo para toda su audiencia y para ustedes especialmente. Y muchas gracias, y estaremos pendientes de ustedes y ustedes de nosotros para poder ayudar a la comunidad a entender esta problemática tan terrible que nos azota. Correcto. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.